Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días Honduras, bienvenidos a esta emisión de Frente a Frente. Estas imágenes que verán a continuación nos han conmovido a buena parte de los hondureños. Hace algún tiempo ese era un río caudaloso, amplio. Cuando en nuestros vehículos o buses del servicio de transporte interurbano atravesábamos esos puentes, nos maravillaba ver las aguas del río Choluteca. Y miren la situación de ese río hoy. Como que nunca existió ahí un caudal, como que nunca hubo río. Es el cambio climático. Bueno, les voy a dejar a Cristian Nájera en unos minutos que les formule la pregunta para que nos ayude a comprender usted esta triste realidad, esta penosa y conmovedora realidad. Pareciera que nunca hubo río, si no es por el cauce. Si alguien viene por primera vez y contempla lo que nosotros vemos en pantalla, a lo mejor creerá que nunca hubo río ahí en esa zona. Ese es el tema de hoy aquí en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro para Honduras y el mundo, a continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Saludo al subsecretario de Medio Ambiente, don Carlos Pineda. Don Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días, don ¿Qué Renato. tal? ¿Cómo está usted? Bien, adiós, gracias. Dormimos un poco más tranquilos Y anoche. qué rico nos cayó esa agua, ¿verdad? Y como todo del cielo, todas las Qué rico nos bendiciones cayó del esa cielo. agua. ¿A qué hora comenzó a llover? Mire, yo sentí esa lluvia como a las 3 de la mañana, pero no sé si fue antes todavía. Yo la sentí como a las 2. Como a las 2. Sí, pero obviamente me volví a dormir. Y yo francamente estaba con sueño, pero no quería dormirme porque es una bendición sentir ese sonido del agua y saber que está lloviendo. Y ojalá que haya llovido en toda la ciudad. Creo que sí, es música para el alma. Sí. Y sobre todo mis queridos hermanos del ICF tuvieron un pequeño respiro en este problema que hemos tenido desde enero. Qué rico nos sentimos esta madrugada con esa lluvia, la verdad que sí. Don Mario Martínez es el ministro director ejecutivo del Instituto de Conservación Forestal. Ministro director del Instituto de Conservación Forestal ICF. Ingeniero, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, licenciado Álvarez. Un gran honor compartir con usted. Y tal como mencionaba el ingeniero Pineda, efectivamente estamos muy contentos, agradecidos con Dios, porque la lluvia vino a aliviar un poco el tema de los incendios, que es un flagelo que en estos días nos complica un poco la existencia institucional. Ya está muy cerca, a escasos minutos de aquí del Centro de Noticias Televicentro, el diputado Yuri Sabas, oriundo de Choluteca. Justamente la semana pasada hablábamos con Yuri de esta situación. Nos da mucha tristeza y pena ver nuestro río Choluteca a la altura de esa región del país en las condiciones que está. Y Cristian Nájera aquí nos va a compartir una interesante pregunta. Así que, señor Nájera, bienvenido, buenos días. Muy buen día para usted, Renato, para la gente que nos ve siempre a través de la tele, que nos escucha a través de 730M o que nos ve a través de la app o web de Televicentro. Muy buenos días. Tenemos la pregunta en pantalla. ¿De quién o quiénes es víctima del río Choluteca? Es una pregunta que puede tener muchas respuestas o puede tener solo una. Puede ser la mano del hombre, puede ser factores derivados de la mano del hombre, o puede ser factores que quizá nosotros no conozcamos y que algún técnico que está viendo el programa y que tenga alguna opinión, algún televidente, lo conozca. Pues bueno, esa es la pregunta de hoy. Yo le recuerdo que para que usted nos envíe esas respuestas sobre la pregunta,
Tenemos las redes sociales, @Frente a Frente HN en Twitter y Frente a Frente HN en Facebook. Y también los mensajitos al 5550. Yo le voy a leer un poco más adelante, Renato, las respuestas que dé la gente, pero sí es interesante saber de quién o quiénes es víctima el río Choluteca, porque ya lo vimos en las imágenes, Renato. Muchas gracias, Cristian. Dejamos de inmediato al subsecretario de Medio Ambiente para que nos dé su opinión del por qué tenemos ese río en esas condiciones. Ingeniero Carlos Pineda. Bueno, voy a contestar desde mi óptica la pregunta que hizo don Cristian Nájera. Nosotros, los seres humanos, somos los responsables, sin poder señalar a A, B o C, pero somos nosotros, la presión antrópica que nosotros ejercemos sobre los recursos naturales es la que exacerba primero el fenómeno del cambio climático, que es global, y sobre todo el que es más sensible, los cambios locales de clima. Gracias al ICF y a la cooperación internacional, en el año 2014 tuvimos nuestro último mapa forestal de Honduras, y el anterior había sido en 1974, si no recuerdo, y pudimos realizar todos en conjunto, los que estamos relacionados al tema de ambiente. Tal como dice el señor presidente, tenemos responsabilidades comunes pero diferenciadas, aunque entre el ICF y Medio Ambiente esa línea no existe, ¿verdad? Somos corresponsables en muchos de los temas. Entonces, al hacer este análisis multitemporal, en el año 1974, casualmente, la cobertura de uso del suelo de nuestro país era 74% forestal. En el 2014 solo teníamos 50 puntos y centavos por ciento. Entonces, eso significa que le cambiamos el uso del suelo en esos 40 años en cerca de 6 millones de hectáreas. 6 millones de hectáreas que eran bosque, las convertimos en otros usos, pero no porque los hondureños seamos malas personas, sino que en el 74 éramos 2 millones de personas, en el 2014 ya éramos 8, y el cambio de uso del suelo se hizo precisamente porque la tierra, la agricultura y la ganadería sigue siendo uno de los principales medios de vida de la población, especialmente en las zonas rurales. Esa es la verdadera razón. Obviamente exacerbado por el fenómeno de cambio climático. Entonces, ¿por qué está seco el río Choluteca? Bueno, estamos en época seca, pero ahorita estamos pagando la cuenta de los incendios forestales del año pasado, así como el próximo año vamos a pagar la cuenta, vamos a pagar esta hipoteca de los incendios forestales en gran medida que se han hecho este año. Entonces, está claro, ¿verdad? Además de que las lluvias prácticamente se retiraron en enero, y aunque el bosque es la fábrica de agua, no es que los árboles fabrican agua, sino que, de acuerdo al ciclo del agua, toman algunas veces vapor de agua y la condensan, o si no, sirven de cobertura para que la lluvia que cae se infiltre en el suelo la mayor cantidad posible. Entonces, esa es la razón por la cual el río está así, más el fenómeno estacional de la época seca, ¿va? Vivimos en la cintura del mundo y tenemos dos estaciones, seca y lluviosa, ¿verdad? Y esta estación ha sido excepcionalmente seca, así como Senaos y Copeco no los advirtió desde el año pasado. Esto lo sabíamos, ¿verdad? Esto lo sabíamos. Entonces, tenemos que seguir trabajando hacia el futuro, recuperando los bienes y servicios de los ecosistemas degradados en el marco del Plan Maestro Agua, Bosque y Suelo. Ahora el río Choluteca posee una longitud, ingeniero Mario Martínez, de 210 kilómetros y sus nacientes se encuentran en las mesetas centrales y desemboca, como todos sabemos, en el Golfo de Fonseca, en el Océano Pacífico. Y no en toda la longitud está como lo estamos viendo ahí a la altura de Choluteca. Me imagino que hay factores estrictamente puntuales del por qué ahí sucede esto.
Bueno, licenciado Álvarez, la situación del río Choluteca quizás no es una excepción a nivel nacional. Tenemos en los últimos 10 años un déficit en el balance hídrico derivado de la poca capacidad de almacenamiento que tenemos a nivel nacional. El ingeniero Pineda acotó un elemento importante y es los escombros en las zonas altas de este río. Recordemos que aunado a la falta de captación de agua durante las lluvias, también la demanda de agua tanto para consumo humano como para otro tipo de actividades también ha incrementado, puesto que la población también ha incrementado. Sin embargo, recordemos que la zona alta del río Choluteca está una muy buena parte, creo que el 80%, dentro del corredor seco, que es muy peculiar en el país, puesto que es la zona con los menores índices de lluvia, digamos en promedio en el año. Y además hay un elemento muy importante, que las temperaturas también han incrementado de manera sustancial en los últimos 10 años y obviamente eso hace una mayor evapotranspiración. Evidentemente el tema del río Choluteca es un fiel reflejo, quizá un efecto directo del cambio climático asociado estrictamente a la deforestación, a la pérdida de cobertura forestal en las zonas de recarga y obviamente al incremento de la demanda de agua en las zonas medias y bajas de este río. Bueno, yo le voy a poner una tarea fuerte y compleja a nuestro productor. Que saque de donde sea el video del río Choluteca con agua para contrastarlo con este río que estamos viendo hoy. Seco, sin agua, sin una gota de agua, el ganado recorriendo todo el cauce. ¿De qué fecha es ese video? Ah, bueno, pero eso es con las inundaciones, cualquier río se llena. Yo estoy hablando del río en sus mejores momentos. No, eso es inundación, eso no coincide con lo que quiero, esa es otra cosa. Así que vamos a contrastar ese cauce seco y el cauce con agua en los mejores tiempos. Cuando ya vemos que se acerca el diputado Yuri Sabas, que también tiene su punto de vista del por qué nos ha ocurrido eso. Hombre, haga una reflexión usted. Y así serán nuestros ríos en una década. Y cuando nuestros ríos en una década sean como el Choluteca actualmente, ¿qué va a pasar con nosotros los hondureños? Empecemos a reflexionar. Empecemos a reflexionar con una crítica constructiva. ¿Podemos parar esto? ¿Podemos regenerar eso? ¿O ya nuestro río Choluteca está condenado hasta el fin de los tiempos a hacer lo que vemos ahora en pantalla? Después de la pausa comercial, seguimos con el debate. Saludamos al diputado Sabas. Bienvenido, Yuri. ¿Qué tal? Muchas gracias, Renato. Usted? Buenos días. Qué imágenes, ¿verdad, Yuri? En realidad es una pesadilla convertida en realidad. No puedo ponerle otro término. Pesadilla convertida en realidad. Ya nos va a ampliar ese concepto. Es una pesadilla convertida en realidad. Es soñar la pesadilla de estar caminando sobre lo que fue un exuberante río. Amanecer, despertarse y saber que es una realidad lo que creíamos era una pesadilla. Ya nos va a ampliar ese concepto, esa idea, Yuri Sabas, después de la pausa comercial. Ya en cuestión de minutos vamos a hacer ese contraste, ¿verdad? El río, cuando realmente nos maravillamos nosotros de la cantidad de agua, y el río que tenemos ahora en época de verano. Y como así somos los seres humanos, creemos que las cosas nunca se nos van a acabar, que los recursos naturales no se acaban. Hemos derrochado agua, hemos cortado árboles, así siempre se regeneran, siempre habrá agua, nunca se terminará el agua. Generalmente no grabamos. Creía que siempre tendríamos suficiente agua en el río Choluteca. Miren que ahora estoy pidiendo que quien tenga videos del río Choluteca en sus mejores momentos, que nos los envíe, por favor. Aquí una fotografía. Pero ese es el río Choluteca que conocimos, ¿eh? Ese es el río Choluteca. Yo me acuerdo, Yuri,
cuando en 1980 Cipote iba con mis compañeros de Radio América a transmitir los partidos del Broncos, cuando el Perro González, cuando yo pasaba sobre ese puente, yo quedaba pero alegre de ver ese río y ver el contraste ahora. ¿Qué ha pasado ahí? Ya hemos escuchado el punto de vista del ICF a través del ministro director Mario Martínez, del subsecretario del Ambiente Carlos Pineda, usted que es oriundo de la zona, que es presidente de la Comisión de Ambiente del Congreso Nacional. ¿Cómo valora todo eso? Bueno, Renato, saludar a los compañeros aquí presentes, saludar a la gente de Honduras, la gente de Choluteca. Gracias por tocar el tema, Renato, de verdad, gracias. Como Choluteca es importante este tema. Mire, hay prioridades en la vida. Si usted tiene un problema económico en su casa, usted deja de ir al cine, deja de hacer las cosas suntuarias y atiende lo básico, que es la educación, la salud, y atiende eso básico. En Choluteca se han hecho grandes inversiones, buenos bulevares, estadios y un sinnúmero de cosas, pero la prioridad debe de ser el manejo de la cuenca. Desde el 2010 venimos luchando para que se instale la administración del manejo de la cuenca del río Choluteca y Valle, que sea una institución que administre estas cuencas. Se le asignó recursos, Renato. Se asignó 50 millones de lempiras de la represa José Cecilio del Valle, que está en Nacaome, para que se iniciaran los procesos de canales de alivio del río Choluteca y dragados de esta zona. No se ha hecho un metro, Renato, y no se ha instalado dicha comisión de parte de los ejecutores del país, y se ha venido acumulando esta crisis. Hace muchos años, a alguien se le ocurrió aquí en Honduras, porque allá en el norte, cuando estaban sacando material del río, se socavó la base de un puente, y como los análisis y estudios aquí son bien superficiales, todo es de romplón, todo es a matacaballo, para darle una solución al pueblo, vino alguien, dijo: prohibido desasolvar las cuencas del río, prohibido extraer material de los ríos. Antes del río Choluteca pasaban las volquetas artesanales, los pequeños productores, los industriales, de manera permanente sacando material. Tal vez sin el control adecuado, pero pasaban desasolvando la cuenca del río. Eso desde hace muchísimos años no se permite, solo en ciertos perímetros, en áreas pequeñas. Entonces el material está acumulado, Renato. Ese material vale mucha plata. Cualquier cantidad de rastras de Tegucigalpa vienen a recoger porque es un material pétreo de calidad. Tenemos empresas allá que están instaladas que no pueden sacar arena. Escuche bien lo irrisorio. No pueden sacar arena para hacer bloque y tenemos el río lleno de arena, porque hay reglamentación que lo prohíbe. Tenemos alcaldes que quieren sacar arena y piedra para desasolvar la cuenca, vender esa arena y esa piedra, y no se los permiten, Renato. Entonces hemos venido luchando para cambiar esto, que entiendan que esas cosas son necesarias, y no hemos logrado que entre en la cabeza de aquellos que están más pensando en cómo distribuir concesiones de río la importancia de estar desasolvando las cuencas, la importancia de que se creen los perímetros adecuados para poder hacer esta labor. Es algo sencillo, no es algo que ocupa un científico espacial, es como el tema del gorgojo. Aquí tenemos a Mario, que me agrada porque él es una persona moderna, un joven que quiere las cosas diferentes en el tema forestal. Cuando empezó lo del gorgojo, si hubiesen escuchado a tiempo, con 25 técnicos y con unas 20 motosierras, hubiésemos evitado el problema. Pero fueron a esperar que viniera un técnico, no sé, de Rusia, de México, porque no le querían creer al hondureño lo que estaba pasando. Escuche bien, perdimos 511,000 hectáreas de bosque, Renato, porque no se actuó a tiempo. Ahorita el río Choluteca nos dio un aviso fuerte. En los últimos 6 meses nos ha dado unos mensajes, pero fuertísimos. Hace 4 meses y medio estaba inundada toda la zona sur, Renato. El 95% del municipio de Marcovia en agua. Estuvimos a minutos que la ciudad de Choluteca colapsara porque el río iba a entrar a la ciudad es plana. El río entra a la ciudad, es un desastre. Estuvimos a minutos que entrara a la ciudad. Y mire ahora el cambio. 4 meses y medio después está en piedra, porque el río está asolvado.
y se necesita un proyecto de emergencia de extracción de material con agregados, haciendo un híbrido, permitiéndole a los alcaldes extraer para vender, sentándose con los concesionarios para que puedan extraer, sentándose con las empresas para que puedan extraer y empezar a desasolvar esa cuenca del río Choluteca. Usted ahí donde mira que está ese pedrero, sí. Usted mete una excavadora, Renato, y escarba 1,5 metros, ahí está el agua. Ahí está el agua, pero está aterrado el río y se necesita desasolvar. Otra cosa que sucedió en el sur, en realidad no sé quién fue el que otorgó estos permisos, pero teníamos acuíferos naturales importantes. El sur se caracterizaba por aquellas grandes planadas de Carreto con sus lagunas naturales. Alguien otorgó un permiso, no sé quién, a las industrias que producen ahí en el sur del Agro y secaron grandes lagunas naturales. Lagunas conocidas como la Zarzalosa, por darle un ejemplo, que está cerca de la frontera del Triunfo, 50, 100 hectáreas de laguna, las secaron para sembrar, Renato, eso es inaceptable. Lagunas en Marcovia, que le decían el casco, las piletas, las secaron para sembrar, Renato. Cuando las industrias más bien, vamos a llegar a un punto ahorita que llegar a un acuerdo con la industria, porque yo soy pro industria, pero el ambiente es primero. El ambiente es primero. Si no ellos mismos, si se quedan sin agua, no van a poder producir melón, ni azúcar, ni caña, ni sandía. Va a colapsar el camarón porque sube la salinidad, porque no hay agua dulce para que mantenga el pH. Vamos a tener que obligar de que por tantas hectáreas sembradas tengan que tener su cosecha de agua, Renato. No puede ser que tengan sus bombas directas del río o que estén tapando el río, poniendo tapones en el río, sin hacer su reservorio de agua. Tienen que hacer su reservorio de agua. No podemos permitir que toda la zona sur esté llena de pozos secando todavía el manto a profundidad, que eso es más delicado aún todavía. Imagínense ahorita, la ciudad está con sus 2 tomas de agua en unos pozos que están en la vega del río Choluteca, la ciudad. Esos pozos, esas tomas están apagadas ahorita, solo se encienden por ratitos. Está a punto más de 100,000 habitantes de la ciudad quedar sin agua. El invierno no viene ahorita, falta más o menos un mes para que empiece el invierno. Entonces todas estas cosas son una pesadilla para nosotros los sureños, Renato. Imagínense cómo no me voy a preocupar que se dispare la salinidad y se venga abajo la producción de camarón. Más de 60 millones de libras de camarón que exportamos a la zona sur, más de 50,000 empleos que se generan. Imagínense que se venga abajo la producción de caña, otros 30,000 empleos, que se venga abajo el melón por falta de agua, otros 20,000 empleos. Estamos hablando que este tema, si no se maneja adecuadamente, son más de 200,000 empleos directos los que pueden ser afectados. Entonces, si no es de prioridad nacional, no entiendo qué es de prioridad nacional en este país. La producción de Choluteca anda arriba del 20% de la producción industrial del país. Las divisas que genera la zona sur son de suma importancia. Entonces, este tema no solo es un tema local, sino que es un tema nacional, y por eso le agradezco enormemente que usted lo esté tocando. Y de esos más de 200 kilómetros de longitud del río Choluteca, ¿cuánta es la zona afectada? Me imagino que ustedes ya lo han cuantificado. ¿Tiene información, Yuri? Estamos ahorita con el estudio, porque eso es un tema bastante complejo. La parte baja es la más afectada. La parte baja es la más afectada. Se está revisando, Renato, si aguas arriba hay tapones por empresas. Eso es inaceptable, eso ya no se puede permitir. Las empresas deben de construir sus reservorios. Hay ejemplos de empresas que allá en el sur han hecho sus reservorios, que esto más bien sabe hasta el punto del beneficio que genera este reservorio. Genera un microclima nuevo. Siembran árboles alrededor de reservorios de 50, 60 hectáreas de agua. Es un espejo de agua hermoso, tremendo. La gente va a pescar, Renato, es otro modo de vida. Se llena de tilapia, se llena de guapote, que es allá local. La gente anda con su tarraíta pescando, tiene otro oficio, tiene otro ingreso. Las empresas riegan, es un agua que es orgánica porque está el movimiento vivo adentro de la laguna. Entonces eso es de enorme beneficio. Tenemos que recuperar todas esas lagunas que se han perdido y ampliarlo aún más para que el río Choluteca vuelva a su esplendor.
Ahora, hacemos un contraste, Carlos, pero el río Choluteca en Tegucigalpa es cloaca. El río Choluteca en Tegucigalpa es cloaca, así que aquí tenemos que hacer algo también en el río Choluteca. Ahí estamos contrastando el río, tomas en directo aquí en Tegucigalpa, y el río así luce, estas tomas son de ayer en Choluteca. Muy bien, después de la exposición que ha hecho el diputado Yuri Sabas, con más razón voy a escuchar tanto al viceministro del Ambiente como al ministro director del Instituto de Conservación Forestal, porque Yuri ha descrito cosas puntuales que están afectando al río Choluteca. ¿Qué vamos a hacer? Yuri es el presidente de la Comisión del Ambiente, igual trabaja conjuntamente con ellos. Ya, de inmediato, ¿qué vamos a hacer para rescatar ese río? Yuri, entiendo que la gente está opinando y opinando con seriedad. Vamos con esos mensajes antes de irnos a la pausa, y cuando regresemos de la pausa, porque estoy seguro que vamos a encontrar sugerencias oportunas, ricas, de parte de la gente que nos escribe, y gracias al alcalde de Marcovia, Nahum Calix, porque nos ha enviado suficiente video para recordar cómo es o cómo era el río Choluteca en verano. Él es uno de los más sufridos, Renato. Ahorita no hay agua en Marcovia. El río en la zona de Marcovia, ¿sabe lo que tiene? Es arena, 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 pero cualquier cantidad de dinero desperdiciado ahí que debíamos de estar desasolvando, deberíamos de estar generando empleo y preparando el río para que tenga agua en el próximo verano. Vamos a comenzar con eso. ¿Por qué no permitir y autorizar desasolvar el río y utilizar esa arena rica para la construcción de la que habla el diputado Yuri Sabas? Después de Cristian Nájera y la pausa comercial. Primero con Cristian, adelante. Bien, vámonos con los mensajes. Renato, la pregunta de hoy es: ¿de quién o quiénes es víctima del río Choluteca? Ya sabe que tenemos Twitter y Facebook para que lo responda, y así escribe la gente. La víctima es el río de todo, dicen: la ignorancia e indiferencia de nuestras quemas, talas de árboles, explotación desmedida del agua para agricultura. Era de esperarse que se secara. Lo mismo pasará con otros ríos y nadie hará nada para evitar esto. Freddy Tejada: ¿quién ha destruido el río? Esa debe ser la pregunta, directa, concreta, clara, contundente. Hacer preguntas indirectas solo genera impunidad, pues los daños al ambiente tienen nombre y apellido. Bueno, cada quien lo mira de una forma, ¿no? La sensibilidad, hombre, sí, la pregunta está tan clara como las que nos plantea don Freddy. Con todo respeto, ¿verdad, don Freddy? Pero muchas gracias por su sugerencia. Pero ¿de quién o quiénes es víctima el río Choluteca? ¿Y usted cuál es lo que propone? Por favor, quiero leer lo que escribe el señor Tejeda. Ok. ¿Me permiten? Ok. ¿Quién ha destruido el río Choluteca? Sí, es más directo lo que escribe el señor Tejeda. Gracias por escribirnos, señor. Siga, Cristian. Ok. Nos dice Karencita que todos nuestros bosques son víctimas de políticos inconscientes que no quieren aprobar una veda a la tala. De Olancho salen decenas de rastras con madera a diario. Carlos Leiva es víctima de los alcaldes. Ellos saben quién depreda los bosques y no hacen nada. Ni Ambiente y el ICF no sirven para nada, solo para enchambar correligionarios, nada más. Ok. Fabiola Elvir: el río Choluteca está manifestando la presión que ejercemos como usuarios de los recursos naturales y la falta de compromiso que prevalece en los ciudadanos en velar por la conservación del ecosistema que es nuestra casa común. Es urgente tomar acciones. Kenzie Olivera dice: da mucha tristeza ver este esquema del río Choluteca, y todo es a causa del cambio climático. O todo es causa del cambio climático. Y dice Fernando Leiva que las víctimas somos todos. Menciona las concesiones también. Ambos directores deben saber de eso. Ok, más respuestas sobre la pregunta que tiene en pantalla: ¿de quién o quién es víctima del río Choluteca? Después de la pausa comercial. ¿Cuál es el control ambiental que tienen las municipalidades sobre la extracción de materiales en los ríos? ¿Qué tipo de fortalecimiento dan a las unidades ambientales municipales? ¿Cuentan las alcaldías con capítulos ambientales en su plan de arbitrios? Esa es una respuesta a la pregunta de hoy: ¿de quién o quiénes es víctima del río Choluteca? Dafne Ortiz: mis padres me contaban cómo era este río antes, hasta bañaron en él. Para estas fechas ahora lo veo y no lo creo. Qué triste, pero creo que aún se puede hacer algo.
Nancy Alvarado, yo nunca he escuchado que condenen a alguien por quemar el bosque, por talar indiscriminadamente o que se tomen verdaderas medidas para mitigar el cambio climático. Priman los intereses económicos sobre el medio ambiente. Ever Núñez, pena nos debería de dar hablar del río Choluteca, ya que en su paso por Tegucigalpa es una poza de contaminación ese río. Gente de los mercados usan ese río para botar sacos enormes de basura. Personas con casa propia usan el río para sus necesidades básicas todos los días. Francisco Escalante, es un compromiso que debemos tener todos con el manejo sostenible de nuestros bosques y principalmente en la parte alta de las cuencas hidrográficas, que debe estar reforestada. Hay problemas de agricultura migratoria y ganadería extensiva. Y le dejo el último antes de continuar con la exposición. Sequía, consecuencia del cambio climático, principalmente cuando la demanda de agua para uso humano e industrial sobrepasa su disponibilidad. Más respuestas las puede escribir a través de Twitter y Facebook, @FrenteAFrente HN. Renato. Bueno, Cristian, permíteme, para algunos millennials que no conocieron el río Choluteca en sus mejores momentos, ¿cuáles son las otras generaciones, Cristian, aparte de los millennials? Centennials. Generación Z. ¿Cuál es la generación Z? La que está después de los millennials, la que nació cerca del 2000 por ahí. ¿Y fuera de la generación Z hay otra? Las millennials, los que nacieron del 83, no, pero esa es 85 por ahí. Sí, entonces millennial, centennial. Y el millennial, generación Z y centennial, que son los mucho más jóvenes que todavía no tienen 18 años. Muy bien. Para quienes no conocieron el río Choluteca, ese era nuestro río Choluteca. Y miren, esa carretera que pasa ahí a la altura de donde ese es Marcovia, miren. Cuando usted iba para Marcovia, miren qué belleza, ¿eh? Tenemos un video también, Carlos. Y lo mira así todos los inviernos, Renato. ¿Se mira así todos los inviernos? Todos los inviernos. Marcovia es tierra bendecida, es tierra de mucha producción, es tierra, como dicen en los pueblos, tierra de leche, miel, camarón. El problema, Renato, es que yo lo que le estaba diciendo al director Mario, es cierto que hay deforestación y eso tenemos que combatirlo, y el miércoles, como le comenté a ustedes, luego en el programa comentaré la reunión que tenemos. El problema es que el río no tiene capacidad de manejar la cantidad de agua. O es muy poco o es mucho, por el tema del niño. Y como el río, su capacidad hidráulica está completamente limitada, y llueve mucho se inunda. Y si hay poca agua, como el río está solvado, rápidamente llega al mar. Eso es el meollo del asunto ahorita en la cuenca del río Choluteca. Si no extraemos material, pronto, Dios permita que no sea así, pero pronto vamos a tener llenas nuevamente. Porque rapidito un vaso de agua, si usted lo tiene hasta la mitad de arena, se llena más rápido que si está completamente vacío, para poder contener más agua. Ese es el gran problema. Mire ese banco de arena, la toma anterior. Ese banco de arena, el río está lleno de agua y mire cómo aflora ese banco de arena. Ahora imagínese ahorita cómo está toda esa zona llenita de materiales. Alguien envió un mensaje ahí y dice, ¿qué hacen los alcaldes con la extracción de materiales y qué control pueden tener? Ninguno. Si esa es la lucha. A ellos no los dejan ni sacar material de la cuenca del río Choluteca para poderlo vender. ¿Cómo es posible que la alcaldía de Marcovia, por darle un ejemplo, que es el que administra esa crisis casi todos los años, tiene aquel río asolvado de tierra y él no puede sacar la arena para vender, para recuperar recursos y de repente hacer bordas, de repente poner gaviones, de repente mejorar la capacidad hidráulica del río? ¿Cómo el alcalde de Choluteca, Quintín, no puede sacar arena y piedra del río para venderle a las grandes empresas, para agenciar recursos, para pavimentar calles? ¿Cómo es posible que estemos nosotros, así, disculpe el término, pero está la gente encargada de hacer este cambio que no quieren escucharnos, como aquellos caballos percherones que solo miran para donde les permiten y están enfocados sin analizar la realidad del río Choluteca? En la toma anterior que usted miró la carretera que iba ahí, esa carretera ahorita el alcalde está haciendo el esfuerzo con un tractorcito, queriendo reforzar la carretera del Chaparro para que no se destruya a la altura del Chaparro. En la toma anterior, correcto, la vamos a ver. Ahí ahorita está completamente en arena eso. Ahí la calle está a punto de romperse. Entonces el alcalde ahí está con un tractorcito, están luchando, pero imagínense, esto puede ser industrial.
El hombre podría tener excavadoras, cantidades de volqueta, acumulando arena para vender en invierno, para que las rastras que suben todas las semanas de la capital puedan conseguir arena y el capitalino reciba arena más barata, porque al haber abundancia también bajan los precios. Entonces todo esto son temas a corto plazo. A largo plazo, Renato, hay cosas que tenemos que hacer para contener la cuenca. Yo hace unos años recibí gente del barrio Ixtoca, de Choluteca. La gente que está mirando el programa de Choluteca conoce perfectamente bien Ixtoca. Ixtoca es un barrio grande en la entrada del puente de la ciudad de Choluteca, hay varias colonias ahí que se suman. Y el problema es que las aguas servidas iban directamente del río. Entonces eso no se puede. Imagínense, aguas abajo se está regando melón, aguas abajo se está regando sandía, aguas abajo se está regando caña, aguas abajo hay camaricultura, y que nos aparezca un contenedor contaminado de melón, de camarón, de sandía, lo que nos va a afectar a la zona sur. Entonces nos movimos, nos reunimos con el del FIS, se inició el proyecto, hasta hace poco todavía está a punto de concluirse, pero hace 6 años. Ese es el problema que tenemos aquí en la capital. Las aguas servidas caen directamente al río Choluteca en buena parte. Gracias a Dios, la naturaleza permite que, como la gravedad de Tegucigalpa con Choluteca es bastante, 1000 pies a cero, van por una bajada de mucha piedra y de mucha arena y se va filtrando naturalmente y no nos llega con el nivel de contaminación que puede afectar la producción en la zona. Pero es algo que se tiene que cambiar, Renato. Aquí no pueden seguir sin pensar estar tirando aguas negras directamente al río Choluteca sin la afectación nacional que eso puede generar. Perdemos toda la exportación porque no sale contaminado un contenedor, Renato. Bueno, hay suficientes insumos de un oriundo de esa zona, del diputado Yuri Sabas, presidente de la Comisión del Ambiente, para que el subsecretario del Ambiente, don Carlos Pineda, y el ministro director del ICF, don Mario Martínez, nos digan puntualmente qué vamos a hacer. Comienzo con el subsecretario de Mi Ambiente, don Carlos Pineda. Bueno, gracias, don Yuri. Usted acaba de hacer una lectura del contexto integral del manejo de la cuenca del río Choluteca, es una realidad. Primero que todo, ¿qué estamos haciendo? En la zona sur tenemos un programa, gracias a la generosidad de la Cooperación Suiza para el Desarrollo, que se llama precisamente Gobernanza Hídrica del Golfo. Es un programa multifase, quiere decir que son 12 años con 4 proyectos de 4 años cada uno, para empezar a poner de acuerdo a la gente desde la base, desde ahí, desde la zona del Golfo, del río Choluteca, del río Nacaome, como él ya lo contestó, para, a través de los consejos de cuenca, que es una figura que la ley de agua nos da, que es el gobierno, entre comillas, de la cuenca, ¿verdad?, donde están involucrados todos los actores, un esfuerzo para empezar a tener acuerdos, como ya los tenemos, para el manejo de la cuenca baja del río Choluteca, que es la que más sensiblemente estamos viendo como afectados. Pero nuestra visión como gobierno del presidente Juan Orlando es toda la cuenca, ¿va? El río Choluteca tiene un gran impulso en su caudal aquí, en el corredor boscoso central, que no necesariamente es el municipio del Distrito Central, es Ojojona, es Lepaterique, es Santana, de donde también se alimenta la represa de la Concepción y la represa de los Laureles, ¿verdad? Que, como dice la Ley General del Ambiente, se respeta el caudal ecológico y vuelve a fluir el agua por el río Choluteca hasta, como ya lo dijo don Yuri, desemboca en nuestro lindo Golfo de Fonseca. Entonces, toda esa dinámica de la cuenca no es sencilla, es compleja, pero con este tema de gobernanza hídrica, de consejos de cuenca, de ponernos de acuerdo todos los actores, desde la parte alta a la parte baja de la cuenca, es lo primero que estamos haciendo para que pronto, algún día, en el marco de los consejos regionales de desarrollo, producto de la Ley de Visión de País y Plan de Nación, que recordemos fue promulgada en el gobierno del presidente Lobo,
usa la lógica del agua no para dividir el país, sino que para conocerlo. Entonces, el Consejo Regional de aquí 12, que es del centro, y el Consejo Regional del Golfo, son los dos consejos regionales que tienen, podríamos decir, la oportunidad de organizarnos a todos para el manejo general de la cuenca. Eso es lo primero que estamos haciendo. Lo segundo es el Programa Nacional de Recuperación de los Bienes y Servicios de Ecosistemas Degradados, que es todo un instrumento, primero para conocer el estado de la cuenca y segundo para la gestión de recursos. Puntualmente a lo que se refiere el honorable diputado don Yuri Sabas del tema de los lechos de los ríos, quiero decirle que ese asolvamiento, entre comillas, es producto del manejo de la cuenca. O sea, el río se llena de material pétreo porque lo toma de otro lado, no es que nace así, como no es que lo produce, sino que erosiona en la parte alta y media de la cuenca y lo deposita ahí al final, ¿verdad? Entonces, esa es consecuencia del manejo equivocado de la cuenca y sobre todo, como ya lo dijo el ministro de ICF, del cambio violento de uso del suelo. Pero es válido desasolvarlo utilizando ese material pétreo. Eso quiero decirle, miren, en la ley de minería, que es de 2013, está claramente establecido cuáles son los mecanismos en que los gobiernos locales pueden solicitar una concesión de minería artesanal, no metálica o metálica cuando lo presenta, y con una simple solicitud del gobierno local, el INGIOMIN va y delimita la zona en cuestión, da las recomendaciones porque hay un manual de buenas prácticas de minería artesanal que fue hecho entre el INGIOMIN y DECA de Medio Ambiente. Se le delimita, se le dan las normas y él lo utiliza. Voy a referirme a la linda ciudad de Choluteca, la Sultana del Sur, como le dicen. El señor alcalde solicitó, si no me equivoco, hace 3 años, 10 concesiones de minería artesanal no metálica en el lecho del río Choluteca. El argumento que él esgrimió, muy válido, de que los paleros artesanales, porque así le llama él, no tenían dónde utilizar el río. Entonces INGIOMIN le concesionó los 10 sitios, no recuerdo bien el área, creo que son 100 hectáreas a lo largo del río Choluteca, para poder aprovechar ese material, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo especialmente en la parte baja del río Choluteca con mucho orden, porque de la misma manera en la venta del sur, en el río Nacabome, tenemos fuertes reclamos de los alcaldes municipales porque hay concesionarios de arena y grava que el Estado, recuerde que el Estado es el que concesiona los lechos de los ríos, ha otorgado concesiones y están invadiendo los sitios donde las comunidades escarban, hacen los pozos en los lechos de los ríos para cuando se viene esta época del año y que el caudal aparente se seca, pero como ya lo dijimos todos aquí, el agua ahí está. Entonces muchas comunidades del corredor seco tienen pozos perforados, diseñados en el lecho del río para abastecer de agua a sus comunidades rurales cuando el caudal no es visible, ¿va? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y sacarle la punta al lápiz para ver cómo hacemos esto, ¿verdad? Porque sí, yo estoy de acuerdo que en algún momento podríamos desasolvar. De hecho, en el 2015 hicimos un ensayo, estábamos a punto de tener un año muy lluvioso y la principal preocupación era el asolvamiento. Entonces identificamos en todo el país los 80 sitios junto con Copeco, con ICF, con INSEP, porque esta responsabilidad la tiene INSEP, INGIOMIN y nosotros de Medio Ambiente. Entonces tenemos que hacerlo de manera ordenada, porque ¿cuánto cuesta un puente? ¿Va? Entonces la ley dice que 250 metros aguas arriba y aguas abajo de una obra de infraestructura no podemos utilizar, porque ya se ha visto en otros lados, especialmente en Choloma, que
hubo descontrol por parte de un alcalde y el puente ya se iba a caer. Imagínense que se caiga un puente entre San Pedro y Choloma, la tragedia es más grande que la que don Yuri expresó ahorita. Entonces tenemos que utilizar la ley, usar los manuales de buenas prácticas que ya tenemos y que funcionan y que aplicamos todos los días, pero también averiguar las causas por qué el río se asolva tan rápido, ¿no? Como usted lo dijo, no es que nace en piedra, sino que el canto rodado viene de algún lado, ¿verdad? Y es arena que se va agregando y después de los años. Entonces, ese es un tema que tenemos claro cómo podemos hacer. Incluso tenemos dificultades a veces con la maravillosa obra de infraestructura que el presidente está impulsando para hacer el principal servidor logístico de la región. Ya tenemos a veces conflictos por el uso de arena y grava que se requiere para restaurar una carretera. Imagínense que en la pavimentación de la reconstrucción de la carretera de mi pueblo, la entrada a Copán, si usted me permite, saludo a mis paisanos desde aquí, a Santa Rosa necesitamos 500,000 metros cúbicos de material selecto que salió de nuestro querido río Chamelecón, ¿verdad? Entonces tenemos que ser racionales. Cuando el señor presidente hizo la reconstrucción de la carretera del sur, hubo material ahí, yo recuerdo, habían ya conflictos con algunos alcaldes que tenían concesiones, entonces llegaba la compañía y había que hacer un fuerte trabajo de conciliación para que no hubiera conflictos y ponerse de acuerdo, y la compañía les ofrecía un aula o les hacía un puente. Siempre dentro del marco de la gobernanza hay maneras de ponerse de acuerdo. Es que él ahorita demostró exactamente cuál es el problema que tenemos en el río. El material ahí está. No son 250 metros, disculpe la corrección, son 1000 metros aguas arriba y 500 aguas abajo, que dijeron que no se podía extraer material. Ahí está acumulado el material. Usted logra ver ese tractor que está ahorita en pantalla, no sé si lo puede poner en pantalla. Ese tractor está en Marcovia, ese es el tractor que consiguió el alcalde Nahum Cali, que está trabajando con Invest. Un tractorcito que está sacando la arena para reforzar la carretera, para que no perdamos la carretera. La pavimentada, la que ustedes ven ahí. La que va hacia la playa. Ahorita en Semana Santa la gente va a lograr ver eso. El problema es que las concesiones las dieron en una oficina aquí en Tegucigalpa, Renato, y otorgaron grandes cantidades de concesiones. Y está bien, la gente tiene derecho a tener su industria y tener su empresa, pero necesitamos un procedimiento de planificación rápido. La cuenca del río Choluteca se va a estar asolvando todos los años por su geografía. A 1000 metros la capital, a 0 Choluteca. La velocidad con la que baja el agua Choluteca es bastante importante por la gravedad que tiene. Lógicamente, cuando el agua corre rápido, trae material. Y el río Choluteca, le digo por experiencia, porque antes de ser diputado, mi trabajo ha sido la arena, la piedra, la construcción, las carreteras, las camaroneras. Entonces nosotros íbamos al río en el 95, 96, 97, 98 a sacar material. Y la gente desde temprano en la mañana, 4:30, 5 de la mañana, ahí estaba aquel mar de volquetas, sacando arena, piedra para vender para las construcciones de Choluteca. De repente, de golpe, por lo que sucedió en Choloma, que no había ningún control, dijeron no más. Y el río viene acumulándose, y acumulándose, y acumulándose. Hay una ley que se llama SINAGER, que es de emergencia para que los alcaldes puedan extraer material, pero no lo pueden vender, Renato. Entonces, ¿para qué lo van a extraer? Le dicen que solo tienen que hacerlo para sus obras. Entonces ahí es donde nosotros venimos insistiendo. Tienen que sentarse. ¿Cómo no va a brincar una municipalidad que le dieron la concesión a una persona de otro lado del país, llega a sacar toda la arena, toda la piedra, no paga tributo en el municipio, no contribuye nada con la zona, solo se lleva la arena, le arruina los pocitos de agua a la gente? Entonces, lógicamente brincan. Ese es un tema que hay que verlo con claridad.
y resolverlo de una buena vez para que la gente pueda explotar material e ir desasolvando la cuenca. El ensayo que hicieron en el 2015 les arrojó que iba a haber crisis, 2019 ya está la crisis. O sea que el ensayo era real, pero no se desasolvó. El ensayo les demostró y el taller les dijo que era necesario desasolvar, pero no se desasolvó. Entonces la cuenca del río Choluteca es necesario desasolvarla. Ordenadamente, nadie dice que vamos a ir a socavar las bases del puente Río Choluteca, válgame Dios, si yo de ahí vivo, voy a defender ese puente con todo lo que esté a mi alcance. Pero también tenemos que hacer las cosas obligadas. Esos son temas a corto plazo, porque el tema a largo plazo de la cuenca Río Choluteca, Renato, es el manejo del agua, a través de una represa, aquí arriba, en la parte norte, que puede resolverse el tema del agua en la capital, porque se está represando agua aquí para la capital, resuelve el tema de las llenas, genera energía limpia y barata para los hondureños, genera el problema de las llenas de la zona sur, la administración del agua en la zona sur también se resuelve. Estos son proyectos de prioridad nacional, se pagan ellos solos, Renato, son rentables, porque es un proyecto integral. Imagínense que aquí no recuerdo, Hierbabuena creo que le llaman. En la montaña de Hierbabuena. Usted represa Hierbabuena. Resuelve el problema de agua en la capital, Renato. Genera energía. Ayuda a aliviar el mal manejo de la cuenca Río Choluteca. Usted allá, el otra represa que se hace aquí por la zona de Tres Valles, que también ya tiene el estudio por Nippon Koi, eso también va a aliviar el problema del agua en la capital y nos va a ayudar a los sureños. Poner la otra cortina derivadora allá en la zona de Morolica, en la zona sur. Esto ya es el tema a largo plazo que resolvería el problema permanente de la cuenca Río Choluteca. Podríamos producir muchísimo más porque el agua se va administrando según la capacidad hidráulica del río. Pero ese es a largo plazo. Yo tengo que ver, como sureño que he venido insistiendo, el tema a corto plazo, cómo de golpe vamos a atender el problema de la cuenca Río Choluteca para que el otro año, como dicen la gente de manera humilde, no pele piedra, para que el otro año no se mire seco, para que el otro año tenga agua los 365 días del año. Y por eso con estos hombres vamos a trabajar enérgicamente. El día miércoles tenemos una reunión fuerte en el Congreso Nacional, mañana. Ministro de Defensa, Ministro de Seguridad, Fiscalía del Ambiente, ICF, Mi Ambiente, Procuraduría del Ambiente y Secretario de Agricultura y Ganadería, porque vamos a atacar de frente el tema del bosque, vamos a atacar de frente y vamos a hacer revisiones enérgicas de todo ese montón de madera que estamos mirando salir. ¿Cuánta de ella va con permiso de ICF y cuánta de ellas son permisos por debajo de la mesa o cosas que no son legales? Vamos a atacar la invasión del bosque. Tenemos zonas como el Patuca que invaden el bosque, Renato, talan el bosque, cercan el bosque y de ahí lo venden. La gente de ICF no puede sola contra eso. Si la gente de ICF manda a sus muchachos a meterse a eso, Renato, los matan. Hay que ser real. Por eso estamos llamando al ejército que acompañe. Por eso estamos llamando a la fuerza, a la policía que los acompañe. Si la gente de ICF se va sola a tratar de tener una explotación de madera de manera ilegal, los matan, Renato, porque esa es una industria fuerte y una mafia fuerte. Entonces este miércoles tenemos una reunión fuerte y van a haber reacciones y operativos enérgicos en todo el país, porque hay un artículo de la ley que no se está aplicando, que es el 146. ¿Sabe usted que 69% de la quema de los bosques, Mario no deja mentir, que está trabajando muy duro en el tema, son en bosques privados? De todas esas quemas que usted mira, 7 de cada 10 quemas en bosque privado. Al menos. A la gente se le ha dado la oportunidad de tener su bosque privado y no hacer la ronda. No se preocupa por tener limpio. Entonces le deja toda la responsabilidad al Estado. Imagínese el problema que genera. Uno es responsable, Renato, es como que tenga el solar lleno de zacate sucio en el centro de la ciudad. Bueno, no quiero que aquí lo imiten, pero hoy en la madrugada estaba leyendo un periódico sobre un decreto que se aprobó en Tailandia, ayer. Resulta que Tailandia, ya les voy a dar el nombre, tiene una playa linda, preciosa, pero cerca de esa playa hay una pista de aterrizaje para vuelos internacionales. Ahí caen aviones grandes.
Airbus grandes, el más grande que fabrica Airbus, la compañía esta de Estados Unidos, la Boeing, bueno, pero la gente cuando está en la playa y los aviones pasan cerca de la playa, pero muy bajos para aterrizar, acostumbra a tomarle fotografías. Hay aeropuertos, los han visto que así son. Pero esas fotografías, todos esos equipos para tomarles fotos a los aviones, estaban despistando a los pilotos. ¿Saben cuál fue el decreto que aprobó Tailandia ayer y que hoy está en las primeras planas de muchos periódicos? Pena de muerte para el que le tome fotografías a esos aviones, porque dicen de otra manera no entiende la gente. No, cuidadito, lo van a imitar eso aquí, ¿verdad? Pero en esos países, mira, en esos países, esa es la forma para controlar a la gente. Y Tailandia tiene prosperidad económica, Malasia tiene prosperidad económica. No digo que imitemos eso, solo estoy haciendo algunas comparaciones para reflexionar de lo que pasa en esa región de lo que pasamos nosotros. Muy bien, vamos a ir a la pausa. Viene el ministro director del Instituto de Conservación Forestal, Yuri Sabas, habla de decisiones puntuales para el próximo año para que no miremos el río Choluteca a la altura de Choluteca y Marcovia así seco. Dice, por favor, ayúdennos que la gente saque todo ese material pétreo ahí. Y también dijo otra cosita así, en 15 segundos. Las cosechas de agua, Renato. Cosechas de agua. Las empresas agrícolas tienen que tener por cierta cantidad de hectáreas sus reservorios de agua, no poner bombas y hacer pozos alrededor del río. Vamos a escuchar de nuevo a don Mario Martínez y a don Carlos Pineda, subsecretario Mi Ambiente. Renato Álvarez conquistó Cayos Cochinos, Pico Bonito, La Joya de los Lagos y Santa Bárbara. La Ruta del Sol es el próximo destino. Viernes 12 de abril, 7 de la mañana, en Frente a Frente, por Canal 5, El Líder. Continuamos con el programa de hoy. ¿De quién o quiénes es víctima del río Choluteca? Solo para, no para distendernos, para que miren ustedes en otras naciones, especialmente estas asiáticas, ¿verdad? Los comportamientos radicales para controlar a la gente. No, nosotros, no es nuestra forma aquí en América Latina. Pero bueno, es bueno estar informado de cómo es el mundo. Miren este trabajito de apenas un minuto y luego retomamos. Y vamos a hablar ahora de lo que pasa en Asia porque, oigan esto, Tailandia amenazó con implantar la pena de muerte a turistas que se tomen fotos en una playa cerca de uno de sus aeropuertos. Lo que dice es cierto, pena de muerte por selfies. Literalmente. La polémica medida se tomó porque los responsables de la aviación en la famosa isla de Phuket aseguran que los turistas que llegan a esa zona se toman justamente fotos cuando está aterrizando el avión o cuando va a despegar. Los aviones ahí, si ustedes se dan cuenta, vuelan muy bajito y el turista, pues la playa se ha vuelto emblemática precisamente porque está llena de turistas que están tratando de sacarse esa selfie con los aviones. Lo que ha dicho las autoridades de Tailandia es que en el Código Penal de este país eso se pena con muerte porque eso puede distraer a los pilotos. Los pilotos fueron los que se quejaron. Con distraerlo, yo pensé que a lo mejor alguna interferencia que pudiese provocar el ¿Cómo se van a distraer por una persona que está en tierra sacándose una foto? La lógica de los tailandeses. Pero realmente lo que sucede es eso. Lo que han dicho las autoridades aeronáuticas, que de hecho tuvieron que cerrar esa famosa zona de Maicao que está ubicada al noreste de ese país, han dicho que cuando los pilotos ven esa cantidad de gente temen tener accidentes. Entonces, que en el Código Penal... Bueno, países con culturas diferentes que creen que la única manera de hacer entender a la gente, y en este caso, miren, tan simple, para no tomarse selfies, para no afectar a los pilotos porque la pista está cerca de la playa, ¿cuál amenaza? Es que ya aprobaron la pena de muerte para los que se tomen selfies, para los que hagan fotografías de los aviones volando ahí. Pero en América tenemos otras culturas, Renato. Sí, no, correcto, yo entiendo. Mire el ejemplo. Aclaré por eso, ¿verdad? Aquí no, yo no mire estoy... el ejemplo que le di fuera de cámara. El ciudadano más humilde, de la comunidad más sencilla de nuestro país, cuando se va a Estados Unidos en la aventura, al llegar a Estados Unidos, que allá la pena de muerte no la aplican así nomás, bota la basura en su lugar,
hace fila, Sí. es respetuoso, Y aquí no. no arrebasa. Aquí no. Entonces el sistema jurídico aquel sabe que si usted falla, le van a deducir la responsabilidad. El sistema jurídico aquel disuade a la Es gente. correcto. Aquí no. Entonces tenemos que llegar a eso. Sí. Tenemos que llegar a eso. Aquí la gente cree que puede manipular la ley. Y es que la gente históricamente dice, si este hizo aquello, si este no fue a la cárcel por aquello, ¿por qué no yo? Ese es el problema en Honduras, ¿verdad? Y ahora todos creemos, por ejemplo de otros, que podemos evitar la cárcel. O sea, la ley no nos disuade a cometer ilícitos. Esa es la gran desgracia. Bueno, solo permítame, para que retomemos el tema, Cristian Nájera, y luego escuchar al ingeniero Mario Martínez. Adelante, Cristian. Rapidito, unos 4 o 5 mensajes de quién o quiénes es víctima del río Choluteca. Las respuestas, David Golindres dice, por lo general culpamos a las autoridades, pero cada uno de nosotros como sureños y hondureños somos responsables de esa masacre al río Choluteca. Ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto? Esa debe ser ahora nuestra acción. El de Argentina. Los japoneses vinieron a hacer un estudio y dejaron recomendaciones en el 86. Que podemos reactivar ese estudio, que se está empolvando en algún lado, más el conocimiento de nuestros profesionales, podemos implementarlo para evitar estar viendo al río Choluteca el próximo año así. Adelante. La exdiputada del Argentina Valle, las municipalidades otorgan permisos para irrigación de cultivos, no les dan seguimiento y las empresas abusan, no las obligan a reforestar. Cuando el Mitch se destruyó el colector de aguas negras frente a la colonia Satélite y nunca lo reconstruyeron. Tiran desechos de todo, asumo que por la colonia Satélite debe ser en San Pedro. Rafael Canales dice, ojo con dragar el río, requiere de estudios de especialistas debido a que la sedimentación ayuda a crear una barrera contra la entrada del mar en la costa, evitando procesos de intrusión salina que pueden afectar los recursos hidrogeológicos, entre paréntesis, pozos de la zona. Ok. Julio Junior Alvarenga dice, es increíble que aún no creamos en el cambio climático y sus efectos. Señores, todo pasa por unificar esfuerzos y trabajar en la gestión de la cuenca. Más mensajes un poquito más adelante, Renato. Y sigamos con ese contraste del río Choluteca ahora, del río Choluteca hace algunos años, por favor. Esas imágenes hablan por sí mismas, esas imágenes hablan más de lo que nosotros podemos hablar. Lo que era el río Choluteca hace algún tiempo, lo que es el río Choluteca hoy, ese contraste es importante que lo mantengamos en pantalla. Ante todo lo que se ha dicho aquí, lo que opina el público, ingeniero Mario Martínez, las expresiones de Yuri Sabas pidiendo que para el próximo año algunas de estas ideas que sugirieron los estudios se implementen para evitar esta tragedia. Adelante. Gracias, Renato. Bueno, tanto el honorable diputado como el viceministro Pineda han mencionado elementos importantes alrededor del problema del río Choluteca. El detalle es que solo miramos el efecto pero hay que ver las causas y hay que ver un poco retrospectivamente. La evolución, digamos, de destrucción de las zonas de recarga del río Choluteca data quizás de 17, 20 años atrás. Menos población, menos demanda de recursos, porque tanto el camarón como la sandía y el melón no estaban en su auge, y por lo tanto también había más cobertura forestal. Eso es un contraste. Importante, el ingeniero Pineda mencionó un concepto que se llama gobernanza hídrica. Este concepto nos dice un elemento que el diputado Sabas también subrayó, y es cómo los gobiernos municipales forman parte de la gestión de la cuenca. En la cuenca tenemos 3 niveles, nivel alto, medio y bajo, y sin duda el efecto que miramos en las imágenes justo en el río Choluteca debajo del puente es el efecto entre la parte media y la parte baja. A lo mejor entre la parte media y alta hay deforestación, incendios y cambio de uso del suelo quizá. Pero si entre la parte media y la parte baja estuviese regularizado el uso del agua, tanto para consumo humano como para otro tipo de actividades, obviamente la parte de la producción, sin duda esta situación no estaría ocurriendo. Entonces, es un problema multicausal y por lo tanto tiene múltiples soluciones. Yo considero que acá nosotros quizá hemos tocado algunas de ellas, pero es muy lógico que para eso pudiésemos establecer una mesa sectorial temática alrededor de la cuenca río Choluteca, donde participen los diputados, obviamente los alcaldes, algunos actores de sociedad civil, los pueblos indígenas que también están en la parte alta y sin duda las entidades de gobierno que estamos ligadas al tema. ¿Por qué? Porque como gobierno, por ejemplo, tenemos el Programa Nacional de Restauración. El mismo conlleva
la recuperación de zonas de recarga, tanto en la reforestación como en la protección de esas áreas. Sin embargo, lo estábamos conversando fuera de cámara, que pasamos cuidando la regeneración natural por 5 o 7 años y sin embargo un incendio la destruye en media hora. Eso es trágico para la condición ambiental de la zona de recarga. El elemento importante que lo mencionó alguno de los que tenemos como videntes del programa, mencionó el hecho de cómo se regula el uso del agua y no se refirió a agua superficial, se refirió a agua subterránea, porque justamente el tema de la escorrentía es que hay escorrentía superficial, pero la infiltración también es menor en la medida que deforestamos y hacemos un uso inadecuado del suelo. Entonces yo considero que pudiésemos pensar en un próximo momento, después de la jornada de mañana en el Congreso Nacional, de abordar la temática Río Choluteca desde una perspectiva de gobernanza hídrica, poniendo los actores en una mesa de debate y pensando principalmente en la gestión de la zona alta de la cuenca para que el agua sea de alguna manera captada en la época de lluvia y obviamente en la época de verano haya disposición en la parte baja. Día reciente le comentaba al diputado Sabas cómo después del impacto del gorgojo y los incendios en los últimos 7 años, la zona sur pasó a ser zona de inundación. 10 años atrás, cuando hablamos de zonas de inundación en el país, nos referíamos simplemente a la costa atlántica. Y hoy la zona sur es vulnerable por esas causas. Y obviamente el asolvamiento del río, que también es un tema que hay que tocarlo, y quizás respetando la opinión de la persona que escribió, tomando la opinión de especialistas en asolvamiento. No hay duda que si tenemos mucha agua en invierno y no somos capaces de almacenarla porque el ciclo hidrológico está alterado, porque no hay mucho bosque para almacenarla, y abajo la estamos sobreutilizando, succionando mucha agua, pues este tema lo vamos a ver de manera reiterada si el abordaje no es de manera integral y pensando en algo estratégico. Obviamente hay que tomar medidas en corto plazo, como dice el diputado Sabas, pero la gestión de la cuenca tiene que ver con acciones que se tienen que prever en el mediano y largo plazo, incorporando a todos los actores que están en la cuenca. Estoy queriendo actualizarlos con algunos datos sobre el río Choluteca y su longitud. Río Choluteca, ya les decía que la longitud del río Choluteca, sí, exactamente de 349 kilómetros, con una cuenca hidrográfica de 7.681 kilómetros cuadrados. ¿Dónde nace este río, ingeniero? En la zona alta de Francisco Morazán, de Paterique, es parte de ese nacimiento. Sí. Esta mesa de mañana, Yuri, en el Congreso, de este miércoles en el Congreso, ojalá podamos tener ahí decisiones correctas y que se implementen. Es bueno lo que yo escucho de la gobernanza hídrica, de los consejos de cuenca, del plan de nación, cuánto nos esperanzamos con ese plan de nación, y ahora uno se pregunta cuánto de ese plan de nación estamos aplicando. Yo sé que hay organismos multilaterales de crédito, hay países que nos apoyan, que invierten muchos millones en este caso para este proyecto de gobernanza hídrica y consejos de cuenca, pero ¿cuánto impacto real tiene esto, Yuri? Así brevemente, para escuchar después al ingeniero. Mire, ¿cuánto impacto real tiene todo esto? Este es el ejemplo del río Choluteca. No ha habido un impacto real. Y a eso vine yo hoy a su programa y agradeciéndole a usted nuevamente. Tenemos que hacer cosas que la gente las palpe, que sean tangibles, y a la vez ir trabajando en los temas de largo plazo. Pero no iniciamos, Renato, no arrancamos, se queda todo en discurso, se queda en buenas intenciones. El país ya no está para eso. Yo le voy a dar un ejemplo sencillo. Mire qué gran ejemplo da usted con su taza de café, con su vaso de vidrio. Tenemos que quitar el plástico de un solo uso. Tenemos que quitarlo, nos guste o no nos guste, y entiendan o no lo entiendan. Pero esas tacitas de café que solo se la toma una vez y va para la basura, no se degrada, no se recicla, no se puede reutilizar, no nos podemos seguir dando el lujo en este país. Vienen cambios enérgicos en el tema ambiental que yo sé que van a generar cisma, que van a generar problemas, pero es que son necesarios, Renato.
La próxima semana presentamos la ley para eliminar el plástico de un solo uso, por darle un ejemplo. Ahí están los industriales de eso preocupados. Bueno, están preocupados, pero se les va a dar un tiempo para que se vayan acomodando, para que traigan equipo, para que estén libres de impuestos y para que generen el cambio. Pero ¿cómo vamos a seguir vendiendo una tacita de café que solo se tomó 6 onzas de café y va para la basura y dura 200 años? ¿Cómo vamos a seguir con las bolsas de agua que no se pueden reciclar, Renato? ¿Por qué no usar un plástico que se puede reciclar? Los botes de agua se pueden reciclar, las bolsas de los supermercados se pueden reciclar, pero el plástico de un solo uso se tiene que eliminar. Eso viene ahorita en la reforma. La próxima semana, después de la fiesta de Semana Santa y Cuaresma, se presenta ya en el Pleno en primer debate. Viene el manejo de la basura de manera diferente, residuos, viene completamente diferente. Nos reunimos con la MON para que la gente bote el plástico en su lugar, la madera en su lugar, lo orgánico en su lugar, el hierro en su lugar. Ya tenemos el trabajo con las 298 alcaldías, necesitamos que el Ejecutivo se incorpore, ya está el proyecto listo para darle otra mentalidad al pueblo hondureño con el tema del manejo de los residuos. Imagínense que ahorita mismo Renato sabe quién maneja los residuos. ¿Quién es el responsable? No es medio ambiente, salud. Si salud no puede ni manejar el tema de los hospitales, mucho menos para que pueda atender el tema de los residuos. Entonces eso tenemos que dejarlo claro en la ley. Yo he visto vergüenzas que hay personas que le cortan un dedo y como no tienen ni cómo desechar ese dedo, se lo dan para que lo lleve a la casa. Renato busque qué hacer con él. Todos los desechos que salen de los hospitales contaminados, no hay regulación. Entonces estamos trabajando fuerte con ICF y con Mi Ambiente en ese tema para que en este año también tengamos una nueva ley. Va a ser de golpe, va a ser fuerte, no le va a gustar a mucha gente va a argumentar que su industria está afectada, pero va a ser de manera gradual para que ellos vayan aprendiendo y acomodando. Darle un ejemplo, aquí gente importa millones de galones de aceite, pero no es responsable de recuperarlo. Aquí gente exporta millones de galones de veneno, de contaminantes, y ha visto usted en los pueblos qué hace la gente con los recipientes, los hierve y ahí guarda el agua. ¿Cómo es posible que ellos no recolectan ese recipiente, Renato? Tienen que tener responsabilidad, porque aquí en Honduras todo el mundo, como bien dijo usted, cree que puede evitar las responsabilidades, y eso no puede seguir de esa manera. Entonces en el tema ambiental vienen cambios fuertes, enérgicos. Tenemos un año de estar trabajando en la comisión, estas personas tienen todo el ánimo. A mí me encanta ver a personas como Mario, como el amigo aquí presente, que tienen todas las ganas. ICF tiene una red tecnológica nueva, satelitalmente revisa el cambio del bosque, pero nos encontramos con cosas que dan vergüenza, Renato. 2014, un área de La Paz, 400 hectáreas de bosque, se contaminaron como 40 hectáreas con gorgojo. 2018, ahorita que estamos tomando la foto, ¿sabe cuántas hectáreas de bosque hay? 0. Porque con el argumento de cambio de suelo, algunos pusieron café, otros pusieron todo, y se desaparecieron 400 hectáreas de suelo, de bosque, así, y nadie tiene responsabilidad. Permítanme ser irresponsable por unos segunditos, pero es una irresponsabilidad solo con el ánimo de desentrañar. Yo algunas veces he creído que dejamos extender el gorgojo para utilizar esa madera como biomasa. Ahora cuando veo las carreteras, los camiones inundados de esos trozos, de esa madera que sacan, me da la impresión que algunas mentes así, ¿verdad? Pero si eso es lo que dice el pueblo en la calle, Renato. Con premeditación y alevosía. Por eso digo, permítanme ser irresponsable, porque estoy diciendo sin que me conste, ¿verdad? Por eso es que soy irresponsable, pero al ver cómo se nos extendió el gorgojo, cuando lo advertimos, Yuri, ¿qué es lo peor? Lo advertimos ahí en Olancho, se está produciendo esto. Dejamos pasar el tiempo, ingeniero, y tenemos que admitirlo, hasta que más de 500.000 hectáreas de bosque las teníamos llenas de gorgojo. Y ahora ve uno esos camiones en las carreteras de Honduras cargando esa madera para biomasa. Ahora es que de nuevo hay un brote de gorgojo. Y uno dice, habrá gente que con toda la premeditación y alevosía siga utilizando la madera como biomasa sin importarle qué hacemos con el bosque. Reflexiones de un humilde hondureño que lucubra de vez en cuando y que por la oportunidad que tiene de decir las cosas así, al aire, en directo, comete algunos excesos de irresponsabilidad porque no tengo los papeles que me sustenten lo que estoy diciendo.
pero ya es esto como una creencia popular. Vamos a la pausa. Siguen aquí el subsecretario del Ambiente, el ingeniero Carlos Pineda, el ministro director del ICF, Mario Martínez, el diputado Yuri Sabas, programa que ha tenido como tema central esta mañana la situación del río Choluteca y las decisiones inmediatas que el Estado de Honduras debe tener con toda esa cuenca del río Choluteca. Renato Álvarez conquistó Cayos Cochinos, Pico Bonito, La Joya de los Lagos y Santa Bárbara. La Ruta del Sol es el próximo destino. Viernes 12 de abril, 7 de la mañana, en Frente a Frente, por Canal 5, El Líder. Pedro Salinas Navarro, ya llegamos al después del trueno. Jesús María, es la realidad de toda Honduras, no solo en el río Choluteca. Urge la forestación, dice. Y no solo sembrar, hay que dar seguimiento. Sí al progreso, pero con controles, en orden. Manuel Redondo dice, creo que son varios factores los causantes del secado del río Choluteca. Uno es el cambio climático. Debido a eso, los inviernos son muy pobres y no como antes. Luego tenemos unas empresas extrayendo agua a través de pozos. Esta cuenta nos dice, la respuesta está en el manejo adecuado del agua en las cuencas. La ley de aguas debe empoderar a los locales a una distribución equitativa del uso y manejo del agua. Hay grandes productores que acaparan todo el agua sin ningún control. Dania Yolanda Cruz, todos somos responsables, debemos ser más conscientes en el uso racional de los recursos y generar conciencia en el ser humano para que aprovechemos de manera racional y hacer acciones encaminadas a mejorar, ya que los recursos tienen esa enorme capacidad de renovarse. El Manu HN, mucho daño a los recursos naturales es por corrupción del gobierno, dice. Entre paréntesis Merendón, e indiferencia de la población. Aún estamos a tiempo. No es descabellado imponernos la meta de recuperar nuestros bosques y ríos, pero sin corrupción. Rommel M dice, las víctimas, las futuras generaciones, y los culpables, quienes otorgan las concesiones, con la participación activa de los pirómanos. Marco Pérez nos envía esta fotografía, dice, el río Choluteca a la altura de Apacilagua en el año 2017, y estaba más o menos caudaloso. Sí, era caudaloso. Sí. Yo estuve ahí como en el 2015 y así era. Así está ahí. Ya, en Apacilagua. Sí. Se mantiene. Mira qué lindo ese río. Porque así era el río. Bueno, óigame, Cristian, y usted sabe todas esas empresas que han florecido en Honduras, que venden agua, ¿de dónde extraen el agua? Sí. Ah, de pozos. O de ríos. Pozos. En las zonas urbanas de pozos. En las zonas urbanas de pozos. En la zona rural de acuíferos. Y pagan cano a las municipalidades. Sí. Pagan cano. Sí, son de los consentidos de los planes de arbitrio, porque es buen negocio. Pero pagan, buen cano pagan. No, es que como cada gobierno local es autónomo, independiente, pero sí. Pero miren qué lindo el río Choluteca, por eso es que hay que trabajar fuerte para tratar de que veamos ese río así en toda su extensión, en toda su longitud. Los últimos mensajes, Cristian. Así es. Dice Tanina, los ganaderos, agricultores, deforestadores y asesinos de los bosques tienen que ser responsabilidad del alcalde y de la población. Serna Francisco, Renato, es una gran tristeza ver cómo poco a poco nuestra Honduras la destruyen a un ritmo acelerado. Nos estamos olvidando de la vida humana, depende de los recursos naturales, que la vida humana depende de los recursos naturales y en medida que acabemos esos recursos la vida misma se extinguirá y somos culpables todos. Ángela Sánchez dice, el cambio climático es su respuesta, aumento de los usuarios sin retribución alguna, agricultura migratoria, cambio del uso del suelo. El gobierno de Teo tiene toda la voluntad de hacer acciones, pero necesita el concurso de todos. Los medios de comunicación juegan un papel importante, dice. Y nos dice Abeli Lozano, la abogada, no basta con tener la solución si no se abordan las causas de ese problema. Lepaterique es el lugar de nacimiento del río Choluteca, pero Lepaterique está seco. Nuestro problema es humano. ¿De quién o quiénes es víctima el río Choluteca? Esa es la pregunta que le hemos estado haciendo esta mañana en redes sociales. No, está claro que es de nosotros, ¿verdad? Todos tenemos una cuota de corresponsabilidad en lo que pasa con el medio ambiente en Honduras. Pero bueno, ingeniero,
subsecretario de Mi Ambiente, don Carlos Pineda. Lo que exigimos como ciudadanos es decisiones prontas y aplicación de estas, ya sea a nivel de legislación, a nivel de acuerdos urgentes. Eso es lo que demandamos. Ante esta realidad del río Choluteca, ¿qué nos promete? Más allá de los proyectos que financia Europa, con el gobierno, la gobernanza hídrica, los consejos de cuenca y todo esto. Bueno, mire, como ya todos lo dijimos aquí, me acuerdo primero que todo gracias a los televidentes, porque cualquier investigador podría ya hacer un árbol de problemas solo con la opinión que dieron los televidentes. Gracias, eso mide la profundidad de su programa. Mire, aquí el tema es que le tenemos que cambiar el aceite a este carro, pero no lo podemos apagar. Un buen amigo, que sé que me va a estar viendo, y dice eso. Entonces es lo que tenemos que hacer. La primera lógica es cómo revertimos en 4 años, imposible, lo que hemos hecho durante 60 años, ¿verdad? Entonces es bien fácil y duro ver lo que le está pasando al río ahorita en la cuenca baja, y como ya lo dijo don Yuri con mucha sabiduría, o sea, el día iba a llegar, ¿va? Y llegó, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuperar los servicios, ecosistemas de todos estos sitios degradados, ¿verdad? ¿Y cuál es el principal servicio ecosistémico que nos dan nuestra inmensa biodiversidad? El agua, es el principal, y aquí está. Entonces, ya de aquí de alguna manera ya tuvimos la lectura, no de lo que debemos de hacer, de lo que estamos haciendo, porque ICF produce creo que 3 millones de plantas todos los años para recuperar. Las alcaldías no lo medimos porque en cada alcaldía municipal hay un vivero ahorita. El señor presidente el domingo nos dio un buen ejemplo, que además de la higiene mental y la higiene física, también hay que tener la higiene ambiental, ¿va? Y vamos a hacer una caminata y si podemos cuidar un árbol, lo cuidamos. Si podemos, si hay una plantita que están haciendo, ponerla en el lugar adecuado. O sea, eso es lo que estamos haciendo. Solo con el tema de gobernanza, a consecuencia de la crisis en Choluteca ya hay un comité antisequía que lidera el señor alcalde de Choluteca. ¿Y quién está? Es más fácil que yo le diga quién no está, porque están los azucareros, los camaroneros, los meloneros, las juntas de agua, las autoridades. Entonces, y no es después del trueno Jesús María, sino que obviamente ahorita estamos sintiendo la crisis, pero ya todos sabemos que el próximo año tenemos que estar más preparados, porque ya Senaos de Copeco nos mandó el pronóstico, 15% de disminución de lluvia para el próximo año. O sea que hay que verlo, porque vemos solo la zona de captación, ¿verdad?, de la cuenca, y todavía no tenemos el balance hídrico del inventario de pozos y no tenemos los datos de infiltración, porque como ya lo dijimos, el agua está ahí infiltrada en el curso del río, el nivel freático bajó, porque la cuenca también infiltra, y el bosque logra captar y en el subsuelo se queda, y después, pero yo no soy geólogo, no quiero dar una... ¿No andamos un poquito así como lentos en la toma de decisiones para estos problemas? Que yo sé, son problemas complejos, yo sé que no es nada fácil, pero es una pregunta que la formulo con todo el respeto. ¿No crees que andamos un poquito así como, no indiferentes digo, lentos en las tomas de decisiones institucionales para tratar de frenar esto, ingeniero? Creo que no, porque tenemos un marco legal robusto, tenemos lo que el presidente nos dice a cada rato, manuales de buenas prácticas, porque a veces no se trata solo de leyes, sino que de buenas prácticas. Tenemos la parte coercitiva, desde ya hace más de 4 años funciona la Fuerza de Tarea Ambiental, donde estamos todos, ¿verdad?, que es la parte de presión, la que actúa rápido. En la cuenca, en la biosfera del río Plátano lo vemos a diario, ¿verdad? El tema es que nosotros tenemos un programa que se llama Escuelas Amigables con el Ambiente, aquí en Tegucigalpa. Es una experiencia maravillosa. El ministro Hueso ya implementó unas guías de educación ambiental en las escuelas. Entonces,
El tema es que ese proceso de que todos nuestros niños y niñas y jóvenes sean diferentes a nosotros, a la generación de nosotros, no la millennial, la X. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Ese es el primer tema. Para mientras tanto, ingeniero, es lo que... ¿Qué estamos haciendo? Y ahí me disculpa, mi pregunta es, pero para cuando esta gente, mientras se forme esta gente, que serán los hombres que estarán aquí desplazándonos a nosotros en el mañana, pero mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, mire, esos canales de Marcovia, ¿desde cuándo vengo escuchando yo eso? Desde el 2010, Renato. Esta lucha la vengo haciendo desde el 2010, hasta que se secó el río. El año pasado se inundó, rebalsó, estuvimos en crisis y este año se secó. De repente... No podemos seguirle dando largas a los asuntos. ¿Quién dio permiso a esas empresas de secar los acuíferos? ¿Quién lo autorizó? ¿Quién dio permiso que puedan instalar bombos o hacer pozos cerca del río? Es que estas son las cosas que tenemos que resolver de golpe. Tenemos que ir a decirle que se recuperen estos acuíferos. Tenemos que ir a exigir que se hagan las cosechas de agua nuevamente. Son temas inmediatos, de corto plazo que hay que hacer. Yuri, lo voy a tratar de tú como en privado lo trato. Usted es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y tiene peso como diputado y presidente de esa comisión como para incidir ante la pregunta que hago. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, le reitero, la voluntad del Congreso está. Si los proyectos se han aprobado, pero no se ejecutan. Por eso estoy aquí aprovechando su programa, reclamando, Renato, el día de hoy. Desde el 2010 venimos luchando con el tema. Primero se aprobaron los canales de alivio, de ahí se aprobaron las reforestaciones y no se están haciendo. Vamos a aprovechar al máximo la comisión para estar presionándolos a ellos para que se logren las cosas. ¿Cree que hay lentitud en la institucionalidad para aplicar todo esto? Claro, Renato, ha habido lentitudes, obvio, si no el río no estuviera seco. Claro que ha habido descuido. No es responsabilidad de ellos, ellos vienen llegando. A ellos les va a tocar administrar la crisis, pero claro que ha habido descuido. Claro que ha habido problemas. Tenemos que aprovechar, por darle un ejemplo, el ministro de Educación, nos vamos a reunir con él, porque en la nueva ley de manejo de los desechos va en materia de capacitación y educación para que los jóvenes recuperen. ¿A alguien se le ocurrió aquí en este país quitar moral y cívica, Renato, por darle un ejemplo en la currícula? Que nos enseñaban a hacer fila, a ser respetuosos. Bueno, tenemos que recuperar esas cosas. Moral y cívica con un ambiente, con un tema ambiental, con un factor ambiental. ¿Por qué no podemos hacer trabajo social? ¿Por qué el trabajo social solo es cuando está en 12º grado o 5º año, cuando nosotros estábamos? ¿Por qué no puede empezar desde 9º grado para que un niño apadrine 10 árboles y los cuide? Claro. Esas son cosas sencillas que solo es de tener la voluntad de hacerlo. Comentarios finales cuando recemos, con usted comenzamos. Nunca entendí cuando suprimieron esa clase de moral y cívica. ¿Recuerdan aquel librito, verdad? Yo nunca le entendí al Estado de Honduras cuando aniquiló esa clase de moral y cívica. Nunca entendí por qué desapareció ese librito de la formación de nuestros jóvenes. Usted viene detrás de los buses que vienen de Choluteca a la capital y va mirando que van tirando la basura por la ventana. Se esparta de haber suprimido ese tipo de práctica. Vamos a la pausa. Bien, el señor secretario de Educación nos parte de la ecuación. Claro. Pero me alegro que él es consciente ambientalmente. Nos ha enviado un mensaje. Si es que Hernando Hueso ha sido ambientalista. Él es consciente ambientalmente, nos va a ayudar mucho. Sí, es colega. Me dice Arnaldo, el secretario de Educación, me dice, como Secretaría de Educación se hará frente a la problemática ambiental actual a través de la puesta en marcha de los centros educativos a nivel nacional del programa Centros Educativos Verdes y Seguros, el cual tiene como propósito hacer hincapié en la formación a toda la comunidad educativa sobre el cuidado y sensibilización ambiental con buenas prácticas de éxito. Dicha normativa fue lanzada el 1 de febrero de 2019. Un excelente aliado. Muy bien. Comentarios finales, señor subsecretario del Ambiente. Bueno, efectivamente, estamos haciendo todos los días, quizá son 15 grandes cuencas en el país, cada una tiene su problema particular. Hoy estamos enfocados en el río Choluteca,
Hay dos temas. ¿Cuál es la solución? Los paisajes productivos. Para recuperar los servicios naturales de nuestros ecosistemas tenemos que borrar la frontera agrícola y la frontera ganadera y comenzar a producir donde, ese es el concepto de paisaje productivo, donde no se note dónde termina el bosque y dónde empieza la finca de café, o dónde termina el bosque y empieza el potrero. Esa es la apuesta. Respecto al manejo de residuos líquidos y sólidos, hemos trabajado 2 años y ya está en manos de la Comisión de Ambiente y Cambio Climático del Congreso la propuesta de ley, de la nueva ley de manejo de residuos líquidos y sólidos, que ya fue concertado con AMON a lo largo de todo el país. ¿Y cuál es la innovación? Actualmente la responsabilidad del manejo de residuos líquidos y sólidos es exclusivamente de los gobiernos locales, de acuerdo a la ley de municipalidades, con algunos manuales que los que estamos ahí contribuimos. En la nueva ley ya no, compartimos la responsabilidad los gobiernos locales, Ministerio del Ambiente, Secretaría de Salud. Entonces eso le da una verdadera dimensión. Segundo, da posibilidades de que haya más coerción, ya como don Renato puso el buen ejemplo de Tailandia, sin que aquí se trate de matar a nadie, para hacer un poco de presión. ¿Se acuerdan los cinturones de seguridad? Hasta que nos empezaron a multar por no usar el cinturón aprendimos. Hoy ya es una norma, ya es una buena práctica. Pongo ese mal ejemplo quizá. Entonces estamos ahí y agradecemos al diputado Sabas el apoyo para esta ley que realmente va a cambiar el tema de manejo de residuos sólidos. Aunque solo el 20% de los residuos sólidos del país son plásticos, pero es el más visible y es el que va al mar y ya sabemos lo que sucede. O sea que es una catástrofe parecida a la del río Choluteca si no aplicamos la ley. Y anticipo ¿qué es lo que van a ampliar, Yuri? ¿Qué es lo que van a ampliar allá en el Atlántico? El área de la reserva. Cuero y Salado. ¿La van a ampliar? El perímetro de Cuero y Salado, la reserva, ya está en primer debate, se va a ampliar, hicimos una visita con la comisión, ya está en el Congreso el proyecto listo, para que la zona de amortiguamiento sea más amplia y tengamos bellezas como la que es Cuero y Salado. ¿Y la legislación del plástico cuándo la aprueban? Después de Semana Santa inicia el primer debate ya el tema de la regulación del plástico de un solo uso. Y aquí con las imágenes en toda la pantalla del río Choluteca, cuando tenía agua en esa parte baja, leo un mensaje de un hondureño, una hondureña no la tengo identificada, que nos dice: recuerdo a finales de los 60 y comienzos de los 70, junto a mis amiguitos de época, dice, bañábamos y nadábamos en el río Choluteca, en la zona de las brisas. Le decían el vacilón, la poza para adultos y poza del mango para los niños. Aguas tan cristalinas que veíamos los cangrejos y los peces a nuestro alrededor, y las garzas todas las madrugadas pescaban y luego emprendían majestuosa su vuelo. Aguas tranquilas en verano, vigorosas en invierno, todo rodeado de frondosos árboles frutales de diversas variedades. Era un paraíso, nos dice este o esta televidente. Era un paraíso. La gente del resto de la ciudad venían fines de semana y vacaciones a disfrutar cual mejor playa del lugar, y le llamaban Hawái. Cuando súbitamente el agua comenzó a cambiar de color, un grisáceo feo, y los peces ya no nadaban, flotaban muertos, pues el río ya se llenaba de ninfas que absorben el oxígeno del agua y que surgen en aguas contaminadas. ¡Ah! Cómo cambió y desapareció nuestro paraíso. Todo esto ocurrió a causa de empresarios inescrupulosos de la famosa empresa en aquellos días, dice Textiles Río Lindo, que nunca tomaron preocupación. No, que me está hablando del río Choluteca aquí en Tegucigalpa. Yo pensé que me estaba hablando de allá a la altura de Choluteca. Me está hablando cuando se bañaba en este río que ahora es una cloaca. Allá abajo es más precioso aún. Pero nunca tomaron precauciones para preservar aquello tan hermoso y solo se interesaron por sus negocios sin importarles el daño ecológico irreversible que causaron, y es imposible de cuantificar. Bueno, aquí va el mensaje para todos. Somos corresponsables todos. Todos tenemos un granito de arena en este desastre ambiental. Los empresarios no pueden quedarse al margen, todos los que por facilidad han echado basura y contaminado los ríos. Su comentario final, señor ministro director de ICF, después de esta pausa comercial.
Tengo unos 45 segundos, ingeniero, para su mensaje final. Licenciado Renato, para mí el tema del río Choluteca, que es un tema muy común en las cuencas hidrográficas del país, tiene dimensiones holísticas, multidimensionales y con un profundo raíz, digamos, en el tiempo, 15, 20 años atrás. No podemos intentar resolver esto en un año, pero sí podemos marcar el inicio de una época de recuperación de nuestras cuencas hidrográficas. Sin duda el elemento de la educación es el punto de partida fundamental para cambiar la conciencia de los pobladores. Y llevando a la práctica 3 instrumentos fundamentales que tenemos: la Ley de Ordenamiento Territorial, el Plan Maestro de Agua, Bosque y Suelo, y un plan nacional que hay para la recuperación de los bienes y servicios ecosistémicos que también presentan los servicios, el recurso forestal en el país. Apliquemos todo eso, apliquémoslo, aunque se enoje alguna gente, pero apliquémoslo. Apliquémoslo. Es mejor que se enojen hoy antes que tener un país destruido en pocos años, donde los enfrentamientos sean por el agua, por el pésimo oxígeno, todos enfermos en los hospitales. Muchas gracias, Yuri. Gracias, Renato. Y estamos abanderando. Pido su apoyo de manera enérgica. Vienen tiempos de cambio fuertes en materia ambiental y ocupamos la conciencia social, la auditoría que ustedes prestan. Yo te digo, mientras Televicentro me mantenga aquí, nos tienen a la orden. Gracias. La Muchas empresa gracias. está para apoyar todo lo que es medio ambiente. Muchas gracias, señor subsecretario del Ambiente. Muchas gracias, señor ministro director del IS. Gracias, Yuri Sabas, presidente de la Comisión del Ambiente en el Congreso. Todos buenos días.